Bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío, entre cervezas y pizza. ¿No has visto las intros donde una persona dice una parte y otra persona dice otra parte de la misma intro? Por ejemplo, en The Bechdel Cast. ¿Lo quieres intentar? No sé, siento que también estaría raro. Pero por ejemplo, en The Bechdel Cast siempre dicen donde analizamos películas desde una perspectiva feminista interseccional. ¿Y qué es el Bechdel Cast? Y ya la otra persona lo dice. A ver, en nuestra intro sería: bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío. No, sí, no. Sí, ¿verdad? Está muy cortito nuestro intro como para poderlo dividir. A menos de que yo dijera: bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast donde deconstruimos el sistema patriarcal. Pero eso está muy ñoño. Sí, está súper. Yo no sé por qué lo mencionas. Ok, bueno, pues ya probamos, no nos gustó. A lo que sigue. Fíjate que este episodio, o sea, bueno, no sé, este tema desde toda la vida creo que me ha importado mucho. No sé, y creo que cuando empezamos el podcast te lo mencioné alguna vez y como que lo recuerdo de que habías dicho, no, como que es un tema muy grande, como que, no sé, tal vez no te sentías lista, no sé. Es que es un tema que todo el mundo tenemos muy cercano. Bueno, no sé si todo el mundo. Bueno, pero aquí en México, pues lo más probable es que sí. Sí, a algunas personas nos importa más que a otras. Pero justo se me hacía un tema como muy delicado, muy culero, muchas posturas en este tema. Creo que cuando me habías mencionado de grabarlo, ya me estoy acostumbrado a no estar bien, pero como que hay veces que le puedo prestar más a la investigación, a otras veces que tengo el cerebro drenado y no puedo. Por eso necesito que me des tiempo para prepararme un poquito más, porque sí es un tema muy extenso y muy culero, entonces sí. Pues sí. Y luego digo, bueno, esto va a salir a un mes después de que lo grabemos y quién sabe qué cosas vayan a pasar. Nada bueno, probablemente. Ajá, pero sí, así como pintan las cosas en Estados Unidos, está horrible. Entonces como que otra vez me nació esto, ¿no? De hablar de migración. Cada vez me estaba enojando más, documentándome, me enojaba más todavía. Y no sé, como que sí necesitaba ya grabarlo porque necesitaba ventilar todas estas cosas. Preparaste una intro, ¿no? Chiquita. Ok. Hoy vamos a hablar de un tema que cruza fronteras, economías y emociones. Hoy vamos a hablar de la migración. En el mundo hay más de 304 millones de personas migrantes internacionales. En 2024 se registró la cifra más alta de muertes en rutas migratorias, casi 9,000 personas. Pero la migración no solo son números, son familias que se mueven buscando sobrevivir, jóvenes que estudian en otro país, trabajadoras domésticas, refugiados, desplazados y comunidades que se transforman en el proceso. Hoy vamos a explorar por qué la gente migra, qué pasa con las políticas, cómo afecta a la economía y sobre todo, cuáles son las historias humanas detrás de todo esto. Sí. Yo quería decir nada más, antes de discutir cualquier cosa, que la migración es un derecho humano fundamental. Y ya. Eso no está ni en discusión. Se dicen muchas cosas, puedes argumentar mucho, podrás ser todo lo xenofóbico que quieras, pero ese derecho humano es inalienable, ¿no? No, y siempre me ha costado como mucho trabajo entender en qué momento, por qué, como humanidad, se dibujan líneas y te dicen de aquí no pasas. Y como tú naciste en este pedazo de tierra, te chingas y ahí te tienes que quedar toda la vida. Independientemente de cómo está la situación en ese país, de cómo está la política, de cómo está la economía, de la inseguridad, de un chingo de cosas, te chingas y olvídate de buscar algo mejor, de ir a otras tierras. O sea, como por qué vergas estás obligado a estar en el mismo espacio siempre y si te mueves unos kilómetros, vales verga y vas a sufrir un chingo de discriminación y falta de oportunidades. O sea, neta, son cosas que también las he pensado mucho en retiros de ayahuasca, que me da mucho coraje el cómo nos hemos organizado los humanos para vivir. O sea, para algo tan simple como vivir y coexistir. Verga, güey, como sociedad global hemos hecho las cosas de la verga. Obviamente responsabilizando a quienes están arriba, a la élite, a quienes se benefician de todo esto, pero está de la verga. Mira, aquí tengo muchos de los argumentos que se dicen sobre los migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, que es donde, sobre todo en donde está el discurso antimigrante, es súper cabrón, pero también aquí en México. Sí. También en Arabia Saudita, o sea, en un chingo de países, ¿no? Cosas como de que nos están quitando el trabajo. Y mucho de lo que se dice sobre los migrantes es que ya se les quita la humanidad, se les ve como el otro. Entonces, como tratar de apelar a veces a la humanidad, a la empatía, de güey, son seres humanos, tienen todos los derechos igual que tú, o bueno, deberían tener el acceso a todos los derechos igual que tú.
Sí. Pero ya este discurso antimigratorio nos aliena completamente de las personas que migran. Entonces, apelar desde esa empatía, desde esa humanidad, creo que es muy difícil, lamentablemente. Entonces dije, bueno, para combatir esos argumentos de nos están quitando los trabajos, de todas esas cosas, yo traigo muchos argumentos desde la economía, de por qué es buena la migración. Si no te importa el sufrimiento de otros seres humanos, si no te importa de que están muriendo en el Mediterráneo, en el Darién, en el desierto del Colorado, entonces que te importe porque beneficia a ti y a la economía de tu país. Las políticas migratorias actuales no solo son costosas, porque se gastan millones y millones y millones en proteger las fronteras, son crueles también y además son inefectivas y contraproductivas. Las personas van a seguir migrando, hagas lo que hagas, y lo vemos una y otra vez. Hay un autor, Philip Legrain, tiene un libro que se llama así tal cual, Immigrants, Your Country Needs Them. Y él dice, que me resonó mucho a lo que tú estabas mencionando, ¿no? Esta parte en el principio. Es aborrecible que los ricos y los educados puedan circular por todo el mundo más o menos libremente, mientras que los pobres no lo están, causando en efecto una forma de apartheid global. Yo creo el tema de la gentrificación, que sí está muy de moda pues, pero da para un episodio completo, pero aquí esa relación. Los migrantes blancos son expats, no son migrantes, y están causando este problema de la gentrificación principalmente. Sí. Ellos sí pueden migrar y quienes más lo necesitan no pueden hacerlo. Sí está muy cabrón. Tú porque tienes dinero, porque eres rico, porque puedes pagar vuelos, porque puedes pagar visas. Tienes el privilegio de eso, de moverte libremente casi por todo el mundo. Y puedes estar hoy en México, mañana estar en Estados Unidos, pasado mañana en Italia. No hay pedo. Y te puedes quedar a vivir ahí. O sea, ¿cuántas personas en México hay? O sea, por eso, ¿qué pedo con la Roma? ¿Qué pedo con Condesa? ¿Qué pedo con San Miguel de Allende? O sea, San Miguel de Allende es la ciudad de los viejitos gringos. Y es que sí es una mamada, o sea, que dices, qué fácil, güey, o sea, vienes... Bueno, ya, X, no me voy a meter ahí porque esto ya va para otro episodio. Pero sí, justo, quienes más necesitan migrar, quienes necesitan salir de su entorno, buscar mejores oportunidades, cambiar su vida, están condenados. O sea, es o te chingas y te quedas en donde estás, o te arriesgas en el camino, que llegues intacto, también está muy cabrón. Porque también sabemos que en estos trayectos hay un chingo de mujeres violadas, un montón de cosas súper culeras que dices, güey, por el simple hecho de quererte mover de donde estás. Sí. Antes de hablar de los argumentos económicos, sí, con esto que mencionas, alguna vez estuve en el refugio aquí de migrantes y sí, no mames, todas las mujeres quienes podían, porque si no todas pueden acceder a la salud sexual, pero tenían que tomar anticonceptivos. Sí. Porque ya sabían que las iban a violar. Me encontré con una persona que había perdido las piernas por caerse de la bestia. Y me frustra mucho. O sea, sabes que me gusta mucho mi barrio. Me gusta mucho vivir en mi barrio porque es como un microcosmos de toda la sociedad mexicana. Y creo que sí lo he mencionado varias veces aquí en el podcast. Y hay muchos migrantes. O sea, ves muchos haitianos, ves muchos hondureños. Y cómo la gente de mi mismo barrio, cómo los tratan como si fueran peor que un perro callejero. Sí, es horrible. Entonces, yo argumento por una política de fronteras abiertas. Desde el punto económico es tan importante como el moral. O sea, como cambiar esa idea de que los migrantes hacen daño a un país. Normalmente cuando busco información, o sea, me gusta mucho como estar viendo diferentes artículos, diferentes cosas, pero también siento que es importante buscar hasta en Instagram. O sea, de las personas que están pasando por esto, qué tienen para decir, o sea, como que acercarte más a la gente. Claro que es importante ver números, ver estudios, ver artículos respaldados, pero también la gente que a lo mejor no tiene un espacio para poderlo documentar de otra forma, como ver los carruseles que publican, ver las cosas, o sea, como cosas mucho más cercanas a su entorno. Y me encontré un post de Chini-Quill que dice: no existen los inmigrantes ilegales. El derecho nos impone prejuicios a través de este calificativo. El calificativo inmigrante ilegal no acepta matices y criminaliza a todas las personas que pasan por procesos muy complejos y multifactoriales. Moverse por el mundo es parte de nuestra naturaleza. Los seres humanos no hemos parado de migrar desde los orígenes de nuestra especie. Las fronteras y pasaportes son inventos muy recientes. Hace pocos años no era un crimen cruzar una frontera. Ningún ser humano es ilegal. Tenemos que liberarnos de la idea ridícula de que hay humanos que sí tienen derecho a migrar y otros que no. Todos tenemos derecho a migrar, que va muy de la mano con lo que mencionábamos, ¿no? De por qué unos sí y otros no. Y en general, o sea, ese es un pensamiento que se repite por todos lados, de este coraje, de este dolor de ver cómo está funcionando ahorita el mundo, de toda la xenofobia que existe.
neta es muy culero ver cómo se trata, porque muchos mexicanos somos así de, cuando pasa en Estados Unidos te emputa y te enverga, y es como, güey, ya déjenlos en paz, pobre gente, van a separar familias, pinches gringos culeros y la chingada. Pero aquí son súper ojetes, saben que vienes de Costa Rica, si saben que vienes de Haití, como que México hacia abajo, o sea, visto en el mapa, bien ojetes, súper xenofóbicos, súper culeros, súper racistas. Pero también algo que te das cuenta como mexicano es que, digo, ahorita que bueno que están habiendo estas marchas contra la gentrificación, pero también hay muchos mexicanos, México hacia arriba o hacia Europa, cuando hay extranjeros, aunque solo estén de visita, blancos, ya es, wow, sí, qué padre. Pues sí, claro que hasta eso está el racismo extremadamente evidente de que por el color de piel, de dónde viene quien te está visitando o quien viene de paso, es una diferencia abismal en el trato que reciben. Alex Tabarrok, que es un profesor de economía también, él argumenta por las fronteras abiertas. Él menciona que cuando el racismo se volvió inaceptable, las fronteras se volvieron la justificación del racismo. Esto que mencionas de esta persona que dice, ¿no? De que realmente las fronteras son modernas. Recientes. Ajá. Reino Unido tenía una política de puertas abiertas hasta 1905. Estados Unidos tenía fronteras abiertas también. Después de la Guerra Civil, de hecho, los migrantes ayudaron a propulsar a ese país, a levantar su economía destrozada. Y realmente hasta 1960, la frontera con México era principalmente abierta. 60. Sí. O sea, realmente, ¿qué es? 65 años. Ajá, hace 65 años. Súper poquito. Entonces, lo que menciona Alex Tabarrok es que las fronteras se han vuelto la manera en que se organiza el mundo. Nos hemos acostumbrado tanto que ni siquiera preguntamos sobre su justificación fundamental. Y además estas fronteras, esos límites que se imponen a las personas, son inconsistentes con gran parte de nuestras enseñanzas morales en otras áreas de nuestra vida. O sea, te dicen, no debes discriminar a alguien por su raza, no debes discriminar por su género, su preferencia sexual. Pero por alguna razón extraña está perfectamente bien discriminar a alguien solo porque nació en otro lugar. De hecho, puedes colocar paredes y ametralladoras y evitar que alguien se mueva simplemente por la razón que nacieron en otro lugar. Sí. También mientras buscaba información me encontré con un post que se me hizo como que dije, a la verga. Empieza con, el capital no tiene patria. Está escrito de mexicanos para mexicanos, pero están tachados los dos mexicanos y dice de millonarios para millonarios. En México, las empresas dicen ser orgullosamente mexicanas, entre comillas, ayudar a la economía local y tener presentes las necesidades de sus clientes. Sin embargo, ¿dónde termina su interés por los mexicanos y hasta dónde pueden llegar sus propios intereses? Número 1. Televisa demostró con la transmisión de spots, no sé si los vieron, estaban de la verga. Televisa demostró con la transmisión de spots anti-inmigración que las ganancias siempre están por encima. Televisaron un discurso cargado de una retórica de odio promovida por Trump, basada en la deshumanización de las personas migrantes. ¿Tú viste ese spot? Vi las notas de que habían pagado publicidad, pero no vi el anuncio en sí. Yo no consumo para nada nunca la tele, en general, no solo Televisa, pero esa vez estaba viendo la tele con mi tía y también en YouTube lo llegaron a poner. Me acuerdo que la primera vez que lo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué estoy viendo esto? O sea, ¿qué chingados hace esto en México? O sea, si era un mensaje como de Estados Unidos hacia México, de por qué no deben cruzar, de que se van a arriesgar mucho, que básicamente los podían matar, como solo infundir miedo acá, de dejen de querer venir para acá porque se los va a cargar la chingada. ¿Qué hace la televisora mexicana pasando estas mamadas? O sea, se me hizo pendejísimo. 2. En 2017, Cemex se mostró dispuesto a suministrar materiales para la construcción del muro entre México y Estados Unidos. La empresa también ha sido proveedora del ilegítimo Estado de Israel para la construcción de un muro de 700 kilómetros en Palestina. 3. La patria de los oligarcas. Paraísos fiscales. Grupo Bimbo utilizó estructuras de fideicomisos en Bahamas y otros paraísos fiscales, una técnica bastante común entre grandes empresas con la finalidad de fugar capitales producidos en sus países de origen. El gobierno mexicano deja escapar más de 500,000 millones de pesos anuales por evasión fiscal en grandes corporaciones. Sabemos que el miedo es muy mal consejero y hoy nos han metido a todos el miedo a morir por el virus. Dentro de esto, 4. Grupo Salinas, o sea TV Azteca, Electra, Total Play, Banco Azteca, desalentó el aislamiento y los cuidados que se recomendaban ante el COVID-19. Obligaron a sus empleados a seguir asistiendo a trabajar de forma presencial. 5. Uno de los más grandes derrames de la historia ambiental de México fue producido por Buenavista del Cobre, una subsidiaria de Grupo México. En 2014 fueron descargados más de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos de Sonora y Bacanuchi, dañando la salud de miles de personas. Su negocio sigue operando. ¿Cuál es la riqueza de las personas que lideran estas empresas? Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, más de $600 millones. Cemex, familia Zambrano, más de $7,000 millones. Hemos visto que una empresa mexicana es, antes que cualquier otra cosa, una empresa.
Siempre que se enfrente a la decisión de proteger los intereses de México o aumentar sus ganancias, siempre elegirán la segunda opción. En México y en el mundo, el capital no tiene patria. El empresario y el trabajador tienen intereses opuestos. Para que gane uno, el otro tiene que perder. Para que tengamos nosotros, necesitamos quitarles a ellos. Es que, sí, mira, sí me gustaría hacer un episodio sobre qué es eso del capitalismo tardío, porque lo mencionas al principio, ¿no? Todos los pinches pedos y cómo se generó la sociedad en la que vivimos actualmente. Pero sí, nada más para mencionar, o sea, las empresas del norte global sí van a las naciones de América Latina y África y van a explotar y tomar los recursos del sur global. Pero no dejan que los habitantes empobrecidos y explotados vayan a sus países. Esta crisis migratoria que vivimos, ¿por qué es causada? Por el cambio climático generado principalmente por las empresas del norte global y por inestabilidad política por el intervencionismo de Europa y Estados Unidos. Esta crisis migratoria de que todos los sudamericanos quieran ir a Estados Unidos, de que todos los africanos quieran ir a Europa, es causado por ellos mismos y nos están negando el acceso. Sí, ¿te acuerdas del reel que me mandaste? Este video es de la cuenta, no sé cómo se pronuncia, dice Diablo y luego un H, Group, con dos personas platicando. Why do immigrants get deported? Don't they help the country? They do, but billionaires don't let them. What? Uno le pregunta a la otra, ¿por qué los inmigrantes son deportados? ¿No ayudan al país? Y le contesta, sí lo hacen, pero los billonarios no los dejan. Cuando un inmigrante es deportado, las compañías hacen más dinero. ¿Cómo funciona eso? Pues los inmigrantes que están asustados se vuelven desesperados. Van a trabajar en condiciones de mierda, aceptan salarios extremadamente bajos. Esto mismo, están súper conscientes las compañías de que esto así funciona. Por lo mismo, los van a seguir contratando una y otra y otra y otra vez porque es más barato. No se trata de mantenerlos fuera del país, se trata de mantenerlos asustados. Porque una clase de trabajadores enorme, asustados, se vuelven un grupo obediente de trabajadores asustados. Se supone que esto no es legal, pero el gobierno se concentra y se enfoca en deportar inmigrantes y no en chingar a las compañías o no en hacer nada en contra de las compañías por usarlos para sus beneficios. Ajá, o sea, quienes sí contratan a los inmigrantes. Se chingan a los inmigrantes, no a las empresas que los contratan. Como Amazon, como Walmart, como todo mundo. Sí. Si un inmigrante es atrapado, la compañía lo único que hace es contratar uno nuevo. No importa lo que pase, la compañía siempre está segura. ¿Y por qué nadie dice nada al respecto? Por las políticas. Si una persona quiere deportar a los inmigrantes y otra persona quiere mantenerlos dentro, las dos personas se van a pelear entre ellos. Lo que pasa aquí es que se vuelve un pleito entre estos dos grupos en vez de enfocarse en las compañías que están haciendo esto. Todo mundo se beneficia del trabajo de los migrantes, atacas a los migrantes, lo que hace que estén más inseguros, que acepten condiciones peores de trabajo, lo que le conviene a las compañías allá. Que es justo lo que se está exacerbando ahorita con ICE. Sí, como tal, es un problema muy de la verga, porque la compañía sigue haciendo lo que se le antoja, lo que sea que los beneficie de mayor forma, pero eso queda olvidado, eso queda enterrado, eso a nadie le importa, nadie habla sobre eso, porque el sistema está roto y el sistema está de la verga y el sistema es lo que perpetúa que esto siga sucediendo. Sí. O sea, que dices, ¿cómo crees que alguien va a aceptar esto en su sano juicio? Pero pues sí, o sea, están tan desesperados y tienen tanto miedo que es un puta, pues es que es lo que hay. ¿Y qué pasa cuando justo llega la migra y los deporta? A la compañía le vale verga, porque van a haber un chingo de migrantes más que va a ser, ahora te toca a ti, te reemplazo con tal. No hay pedo. Todas estas empresas siguen haciendo un chingo de capital, siguen enriqueciéndose a base de estas personas. ¿Qué pinche capitalismo? Me vale verga. Sí. Digo, sí, quiero hacer ese episodio de economía para el anticapitalista. Sí. Pero bueno, Philip LeGrain, el que cité al principio, lo que él menciona es que cuando se trata de la economía nacional, los políticos siempre están instando a las personas a ser más móviles y a mudarse a donde están los trabajos. Pero sí es bueno que las personas se muden de Kentucky a California en busca de un mejor trabajo. ¿Por qué es tan terrible que la gente se mude de México a los Estados Unidos para trabajar? Y aquí este cuate cifra algunos datos. Los migrantes nacidos en países pobres envían a casa $200,000 millones al año. Oficialmente, es posible que además otros $400,000 millones de manera informal. Contra los míseros $100,000 millones que los gobiernos de Europa y Estados Unidos dan en ayuda. Que yo digo, es responsabilidad de los gobiernos dar esa ayuda. Sí. Igual por el intervencionismo, por la explotación de recursos. Que ahorita también está peor porque ya Estados Unidos ya canceló USAID, que es con lo que daban ayuda a países que por su pinche culpa están pobres. Esas remesas no se desperdician en armas
ni se desvían en cuentas bancarias suizas en estos paraísos fiscales. Van directamente a los bolsillos de la gente local. El Banco Mundial calcula que en países donde las remesas representan una gran parte de la economía, digamos 11% del Producto Interno Bruto, se reduce la tasa de pobreza en 1/3. La migración es el mejor programa para reducir la pobreza de los países del sur global. Y sobra dinero que los migrantes mismos consumen en los países a los que fueron. En un post de Extra News Mundo sacaron igual un carrusel que habla sobre la migración inversa. ¿Qué es eso? La migración inversa es cuando el sueño americano se convierte en una pesadilla. ¿Por qué está huyendo la gente de Estados Unidos? Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, la migración se volvió un crimen. Activó una ley de 1798. ¡1798! ¿Qué pinche ley de 1798 puede ser buena en el 2025? 1700, o sea, bueno. Ejecuta redadas masivas. Deporta sin juicio a miles de personas, empezando por venezolanos. Nació una nueva ruta migratoria, pero en reversa. Ya no cruzan el Darién. Huyen en lanchas precarias desde Panamá hacia Colombia. Estos son más de 20 horas por mar. Visas en Estados Unidos cayeron en un 40%. 4.500 colombianos retornaron en junio, mientras que en 2024 solo habían sido 2, según estos datos. Haitianos organizan caravanas de regreso, más de 15.000 deportaciones, más de 1.200 redadas. El sueño americano está roto si es que alcanzas a escapar. Muchos otros migrantes han sido retenidos y enviados a cárceles, denunciadas como centros de concentración o al CECOT en El Salvador, como le ocurrió a 252 venezolanos. Esta información es del 14 de julio, entonces ahorita van más de 252 venezolanos. Es que es una mamada eso. Los están enviando a países que no son su origen. Sí, o sea, lo mejor que te puede pasar ahorita si te deportan es que te regresen a tu país. Ya hemos hablado de la mierda que es el presidente de Salvador, Bukele, y hace un acuerdo. Sí, mándenme a los venezolanos. ¿Por qué chingados? Hubo un caso muy famoso de Kilmar Abrego García, que lo mandaron a El Salvador, lo metieron a esta prisión que mencionas, photoshopearon, pero neta, a mis alumnos les queda mejor la photoshopeada. Le photoshopearon tatuajes en los nudillos de las maras según como excusa, y ahorita están amenazando con mandarlo a Uganda, a África. ¿Qué chingados tienen que hacer allá? Es una mamada. La neta, todos estos discursos sí es de terror. O sea, la neta, todo lo que está pasando es una constante ansiedad y preocupación por las personas. Digo, si tienes un gramo de empatía, es un problema cabroncísimo en este momento. Muchísimos mexicanos tenemos familia allá, pero si no tienes a nadie, de todos modos es esta humanidad de decir, güey, la están pasando de la verga. Se están siendo perseguidos por el gobierno, están en situaciones horribles, están separando familias, están arrebatando a madres de sus hijos. Está cabroncísimo todo lo que está pasando ahorita. Sí. Bueno, entonces pues en resumen, miles de personas están abandonando Estados Unidos como parte de un nuevo fenómeno de migración a la inversa, empujados por el miedo, la represión y la violencia institucional. Desde que Trump asumió su segundo mandato en enero del 2025, ha convertido la política migratoria estadounidense en una campaña sistémica de persecución, iniciada con la criminalización de los venezolanos y extendida hoy a múltiples nacionalidades. Ahorita, solo como para un momento de comic relief, no es tan comic ni es tan relief, pero ya lleva rato que no me salen videos así, pero están muy cabrones, porque era nada más alguien que se grababa, hacía una reacción con su cara y el texto decía algo como: si pudiera pasar algo en el 2025, independientemente de como las consecuencias que esto pudiera tener o lo no humano que fuera o lo que sea, ¿qué pedirías? Era una pregunta extremadamente ambigua, o sea que podrías pensar en muchísimas cosas, pero por la cara de la persona cuando veía la cámara, era como un sé que estás pensando lo mismo que yo, o sea medio te avergüenza pensar eso, pero al mismo tiempo es un todos queremos eso. Todos los comentarios, o sea neta era impresionante que todos como güey, ¿cómo es posible que estemos pensando todos lo mismo? Que con una sola mirada entendamos perfectamente qué es eso a qué te refieres. Y obviamente pues era ¿cómo hacemos que no nos bajen este episodio? Pues era que algo pasara con el presidente actual de Estados Unidos, que algo terminara. Ya, que lo asesinen, pues. De puta madre, yo aquí no, o sea, sí, la neta sí. Este deseo colectivo tan cabrón de la mierda que le estás haciendo al mundo, el dolor que estás causando. Sí, no quiero desear la muerte de nadie, pero piensas en algunas personas y dices, tú estás siendo responsable de un chingo de cosas, de atrocidades cabroncísimas en contra de la humanidad. Sí.
Incluso quienes lo hacen por seguir su carrera profesional, por aspirar a cosas mayores, o sea, que no lo hacen huyendo de nada, sino como sí, me quiero ir a países de primer mundo porque estoy lista y no sé qué. Y incluso para esas personas son duelos muy cabrones. El abandonar su país, el abandonar a su familia, a sus amistades, el decir, pues quiero crecer yo profesionalmente, quiero buscar otros aires, quiero conocer más el mundo. También esas personas la pasan mal. Entonces imagínate, si alguien que tiene todos los privilegios para poder tomar esa decisión y que puede entrar y salir de su país constantemente, si para esas personas también es una putiza emocional, imagínate para quienes tienen que hacerlo, para quienes se ven orillados a tomar esa decisión. Claro que si otras fueran las condiciones, muchísima gente se quedaría rodeado de su familia, de lo que conocen, de su entorno. Pues es esto, no es fácil y son un chingo de duelos que conlleva. Sí. Que ahorita justo mencionó esta parte del duelo. En la cuenta de Expat Coaching hay un post que habla sobre los 7 duelos de la migración. Y bueno, si han migrado alguna vez en su vida, pues supongo que se van a identificar con al menos uno de estos. El primero es el duelo por la familia y seres queridos. Implica la pérdida de nuestros afectos familiares y sociales, que era lo que mencionábamos. El segundo es el duelo por la lengua. Sentimos incapacidad de expresarnos en nuestra lengua materna y la falta de fluidez con el nuevo idioma. Que eso va muy ligado a que cuando te mudas, pues te ven como pendejo, pero porque ni siquiera puedes comunicarte en su idioma. Tu personalidad es muy diferente. Si hablas inglés y español, es muy diferente quién eres en español, que puedes expresarte de un montón de maneras, a cuando hablas en inglés que te sientes mucho más limitado u otros idiomas. El tercero es el duelo por la cultura. La forma de alimentarnos, vestirnos, comunicarnos, el uso horario, las celebraciones y los valores sociales. Duelo por la tierra. Añoramos paisajes, el clima, olores, colores que nos resultaban familiares. Esto pasa mucho para gente de México que se va a Estados Unidos, de lo bonito que es México y luego está en Estados Unidos. Digo, no es que sea horrible ni nada, pero no sé, hasta un puesto de tacos. Bueno, yo que hablo con mi familia de allá, cuando vienen dicen, no mames, es que los tacos, o sea, venir a México y comer tacos, es algo que aquí haces todos los días y no pasa nada y en cualquier momento puedes pedir hasta por Uber Eats tus tacos. Para ellos que se van, sí es un dolor como que comparte mucha gente que están allá. Duelo por el estatus social que teníamos en nuestro país de origen, como por ejemplo el trabajo, la situación legal, etc. Duelo por el grupo de pertenencia. Sucede cuando entramos en contacto con personas con características diferentes a las nuestras y añoramos a quienes nos rodeaban. Y el último es el duelo por los riesgos físicos. Pueden suceder durante el trayecto migratorio o en el nuevo país mediante la discriminación u otra exclusión. De hecho, hay muchos grupos de apoyo entre inmigrantes que muchas veces se enfocan en esto, en lo mucho que extrañan a su país de origen, en lo mucho que extrañan a su familia, a sus conocidos, hasta los trabajos que tenían de yo era maestra, yo hacía tal cosa, yo era ingeniero. Pues es que también migrar en situaciones tan culeras donde te viste forzado a hacerlo, pues es que es una pérdida de identidad muy cabrona. Y a esto súmale que después te van a deshumanizar. Para mí se me hacen personas con una resiliencia cabroncísima y se siente muy culero, o sea, que tengan que pasar por todas estas cosas, por pinches empresas pendejas, por pinches presidentes estúpidos. O sea, se me hace gente que dices, güey, qué cabrón todo lo que has tenido que pasar para estar en donde estás. Sí, mira, quería decir como de los principales argumentos que se dicen contra la migración y por qué son una mamada. Por ejemplo, nos están quitando el trabajo. Es lo primero que te dicen en Estados Unidos, que dicen también en Europa. Pero aquí los migrantes complementan el trabajo. Siempre se dice esto, los migrantes hacen el trabajo que los de Estados Unidos no quieren hacer. Sí. Y que además esos trabajos de los que se quejan, los migrantes no te quitaron tu trabajo. Las mismas empresas te lo quitaron cuando se fueron a los países del sur global. Ya nada se produce en Estados Unidos. Todo se produce, sí, aquí en México, en China, en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam, o sea, en todos estos países. Entonces desvían la atención. Si ya no hay trabajos, ¿es por culpa de los migrantes? No, es porque las compañías se fueron a otros países. Y los trabajos que están aceptando son los trabajos que tú no quieres. Otro que dicen, son violadores o criminales. ¿Cuántas veces no lo ha dicho Trump? Cuando realmente los migrantes son quienes más trabajan y tienen que mantenerse más dentro de las reglas. Son quienes más en riesgo están. No pueden ni siquiera pasarse un alto porque eso los puede hacer que los deporten. Sí. Entonces, ¿tú crees que van a ir a violar y a cometer crímenes? Sí, seguramente hay algún caso, pero es muy raro. Son quienes más se van a esforzar. Son quienes más quieren estar en tu país. Sí. Quienes más temor de la ley tienen. Exacto. Otro es, y esto se usa mucho en Europa, sobre todo con inmigrantes musulmanes, nos están quitando nuestros valores europeos. Güey, la neta, actualmente, ¿qué pinches valores europeos? ¿Racismo?
¿Xenofobia? ¿Complicidad con el genocidio? ¿Esos son tus pinches valores europeos que tanto mamas? Entonces no me vengas con tu superioridad moral de en Europa somos mejores. No mames. Y perdón a los de España que nos escuchan. Saludos. También ustedes tienen muchos pedos con la migración y con su xenofobia. Pero ya esa imagen de los europeos así de, ay, sí, Europa, ay, no mames. Son igual de mierdas que todos los demás. Ya lo he mencionado también en el podcast. Otro que se está usando igual en Europa, igual en Estados Unidos. Son terroristas. Y aquí quiero mencionar el ejemplo de IRA, que era el Irish Republican Army. Cuando estaba el conflicto de Irlanda y el Reino Unido, que se quería separar Irlanda y estaba este ejército, que en verdad eran terroristas, que en verdad ponían coches bomba. Las fronteras eran abiertas. Incluso en esos momentos, entre Irlanda y Reino Unido, podían pasar. Y no es que estuvieran yendo hordas de terroristas al Reino Unido. Y además aquí, por ejemplo, que están huyendo de Siria, que están huyendo del Medio Oriente, ISIS ha matado a más musulmanes que cristianos, judíos o europeos. Los que están en riesgo son los mismos musulmanes, de los verdaderos terroristas. Ya básicamente creo que esos son como los argumentos que siempre se usan. Cuando realmente con todo esto que se dice, un país se vuelve más rico con más migración. Los migrantes, en lugar de quitar trabajo, generan trabajos porque con sus salarios crean más demanda de bienes y servicios. Eso siempre sucede. Estimulan la demanda de trabajos complementarios. Lo mismo pasó cuando las mujeres entraron en el campo laboral. Digo, ese también era un temor. Las mujeres nos están quitando los trabajos. Ahora que las mujeres ya abandonaban las casas, empezaban a ir a las fábricas. Cuando generaron, al contrario, más trabajos, porque con su dinero podían gastar más en bienes y recursos y eso genera más empleos. Claro, y si lo piensas en ese tema en particular, hay un montón de negocios que son específicamente para mujeres. Ajá, y está visto en Estados Unidos, a medida que aumenta la migración, la tasa de desempleo disminuye. Los migrantes no te están quitando el trabajo. Y además, la cultura y la sociedad se enriquecen con la migración. ¿Qué sería de la música? ¿Qué sería del rock si no fuera de los inmigrantes africanos? ¿Qué sería de Estados Unidos sin todos los que han migrado para allá? Porque no hay cultura, no hay historia, no hay tradición, no hay un chingo de cosas que sí tenemos otros países. Allá o solo se los roban o se los apropian. O sea, neta, ¿qué te hace sentirte tan verjitas, güey? Y también está culero esta parte de poner a competir países, pero cuando es un país tan pinche xenofóbico, tan de la verga con la gente que llega, pero sí se enriquecen de estas personas, sí da coraje. O sea, que dices, no mames, vas y chingas a tu madre, güey. Es que el discurso antimigratorio es una de las últimas formas aceptadas de racismo. En Estados Unidos, Europa, pero también en México. Controlar la migración es la manera en que se racionaliza la xenofobia. Y con lo que iniciamos el podcast, el primer paso, a final de cuentas, es la deshumanización. Una vez que le quitas su humanidad a una población, cualquier cosa es excusable. Por eso te vale madres lo que tengan que pasar los migrantes. En el tapón del Darién vas caminando y te encuentras cadáveres de personas que ahí se quedaron. En botes en el Mediterráneo que literalmente se están muriendo ahogados y no permiten que la gente los rescate. ¿Cómo puedes permitir eso? Y aquí en México, las violaciones y secuestros. O sea, los cárteles mexicanos con la trata de migrantes ganan más de 800 millones de pesos al día. Ok, ahorita que mencionaste el tapón de Darién, nada más voy a explicar qué es para quienes no tengan contexto. Es una región selvática y pantanosa ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia. Es el único tramo interrumpido de la carretera panamericana, que es la red vial que conecta de Alaska hasta la Patagonia. Ahí tú dirías, ¿de Alaskaguamas? No, yo no diría eso jamás. Ese es el nivel de tus chistes. No. Ese sería tu chiste de chavorruco. Alaskaguamas suena completamente a ti, ¿no? Yo diría Alaska, Nebraska. O sea, referencia de los Simpsons. Bueno, es selva tropical, densa, pantanos, ríos caudalosos y montañas. Es imposible construir aquí una carretera continua por todas estas condiciones. Hay comunidades indígenas, como los Emberá, Cuna y Huaunán. En los últimos años se ha convertido en una de las rutas más transitadas y peligrosas para personas migrantes que viajan desde Sudamérica hacia Norteamérica. El cruce puede tomar entre 4 y 10 días a pie, enfrentando riesgos naturales como animales venenosos, ríos crecidos, deshidratación, violencia por presencia de grupos armados, narcotráfico, asaltos y violencia sexual. En 2023 y 2024, más de 500,000 personas lo cruzaron, principalmente de Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia, además de migrantes que venían de África y de Asia. Aunque surgieron fenómenos como el Darién en reversa, que era lo que les mencionaba hace rato de por qué la gente está regresando.
con migrantes regresando hacia Colombia tras quedarse varados en Centroamérica. Es un punto donde se cruzan debates sobre derechos humanos, seguridad, políticas migratorias y crimen organizado. Entonces, bueno, este es el tapón de Darién. Es una tumba. Sí, aunque no hubiera nada de gobierno ahí metido, es una putiza. Es algo peligrosísimo de cruzar. Digo, ahorita podemos pensar cómo vamos a atravesar el desierto, cómo se van los mexicanos a Estados Unidos, que también es una putiza. Entonces, imagínense acá, donde hay un chingo de cosas en tu contra. Creo que gran parte de los mexicanos y en sí latinoamericanos tenemos alguna historia cercana, ¿no? De algún familiar que se haya ido, que haya partido en algún momento. Y la neta, cuando conoces la historia, es que pinche miedo todo lo que tuviste que atravesar, lo peligroso que fue, lo cabrón que está. O sea, por eso no es tan fácil como solo tomar la decisión y decir, bueno, ya me voy, bye. Son muchísimos riesgos, muchísimos peligros. Básicamente estás consciente que en cualquier momento te puedes morir, que tu familia ya no va a saber absolutamente nada de ti. Y si no es el riesgo de muerte, es el riesgo de que te agarren, que te metan a la cárcel, que te deporten, quién sabe a dónde chingados, que ya no te regresen a tu país, te regresen a algún campo de concentración. Pues sí. Quiero hablar de los pedos de la migración aquí dentro de nuestro país. O sea, siempre dicen que México es un refugio para migrantes. Cuando España estaba en la guerra civil, sí aceptaron a todos los españoles. Cuando el régimen de Pinochet en Chile, aceptaron a todos los chilenos. Pero no quieres a los hondureños, no quieres a los haitianos, no quieres a los salvadoreños. ¿Qué es lo que tienen en común estas personas? El puro tono de piel. Entonces esa pinche también xenofobia. Sí aceptas al güerito de Europa, al güerito chileno, pero no aceptas a los negros de Sudamérica. Sí. Y me caga esto. México a la fecha sigue agachando la pinche cabeza ante Estados Unidos. Manda la Guardia Nacional contra los migrantes. El ejército solo lo entrena para una cosa. ¿Y cómo los mandas a controlar un problema civil como es el de la migración? ¿Qué va a pasar? En teoría, solo el Instituto Nacional de Migración tiene facultad de control y verificación migratoria. Sin embargo, cuando se creó la Guardia Nacional en el 2019, se facultó a esta institución para coadyuvar a realizar tareas de control y verificación migratoria, que era lo mismo que hacía la Policía Federal. En junio del 2019, que empezaba esto, se dio un despliegue de esta fuerza de seguridad, 21,000 elementos en ese primer año desplegados en la frontera norte y sur, y solo porque Estados Unidos lo pide. Y Trump lo presume. Están haciendo lo que nosotros le pidamos. Si les pedimos que manden el ejército, lo van a hacer. Y ahí va el pinche gobierno de México. ¿Y qué es lo que pasa? Que sucede el incendio del centro migratorio en Ciudad Juárez en el 2023 por las condiciones en las que tenían, porque les vale madre cómo estén los migrantes ahí encerrados. No mames. Puedo seguir hablando mucho sobre la pinche Guardia Nacional y la migración, porque es un pinche error esto. Nada más, voy a mencionar algunas cosas. Esto de acuerdo al programa de asuntos migratorios de la Ibero. Prácticamente la Guardia Nacional está haciendo la labor del patrulla fronteriza estadounidense. Lo mismo. La Guardia Nacional funciona igual que la migra en Estados Unidos. Hemos visto operativos de contención que realizan por la noche con equipos antimotines. Operativos en los que irrumpen en iglesias y casas particulares sin la debida autorización. Lo mismo que ICE en Estados Unidos. Se ha documentado la separación familiar al momento de las detenciones, lo mismo que en Estados Unidos. Ha habido actos de tortura a hombres migrantes, por ejemplo en la estación migratoria siglo XXI. Actos de tortura a migrantes afrodescendientes en la estación migratoria Cupapé en Tuxtla. En 2021, la Guardia Nacional disparó a una camioneta en Pijijiapan, Chiapas, matando a un hombre cubano y otro en el hospital. 3 más resultaron heridos. Entonces, por eso te digo, la pinche hipocresía de hablar de la migración aquí en México. Nos quejamos de ICE, la Guardia Nacional está igual. El gobierno de México está igual. Sí. Y pues bueno, este incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas y 26 resultaron heridos de gravedad por negligencia. La Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, o sea, de las Naciones Unidas, ha considerado la migración como una de las tácticas deshumanizadoras de gobernanza de fronteras, que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas y provocan muertes, desapariciones y sufrimiento humano que puede ser evitado. Y mira, razones para migrar hay miles. Pero la mayoría de los migrantes no quieren salir de sus países para siempre. O sea, la mayoría lo que quiere es ir a trabajar al extranjero por un tiempo, ganar lo suficiente para regresar, comprar una casa y abrir un negocio.
Los estudios muestran que la mayoría de los migrantes mexicanos tienen esas aspiraciones, lo mismo que los sudamericanos, lo mismo que los refugiados musulmanes en Europa. Y muchos, si pudieran ir y venir libremente, la mayoría se movería solo temporalmente. Sí. O sea, perversamente, y esto lo menciona Alex Tabarrok, los controles fronterizos de Estados Unidos terminan haciendo que muchos se mantengan para siempre, cuando la mayoría no quiere eso. ¿Por qué? Porque ya estás ahí, ya no puedes regresar. Porque cruzar la frontera es tan arriesgado y costoso que una vez que has cruzado, pues se van a quedar. Regresando al argumento de por qué se deben abrir las fronteras. Y aquí hay otro ejemplo de cuando se han abierto fronteras que no pasó absolutamente nada. Mira, Rumania es 6 veces más pobre que Suecia. Esta es una diferencia mayor que México y Estados Unidos, de hecho. Pero cuando entró a la Unión Europea en 2004, no hubo mareas de migrantes rumanos que abandonaron su país. Y quienes sí lo hicieron, la mayoría fue de manera temporal, cuando Rumania era súper pobre. Y pasaría lo mismo si abrieran todas las fronteras. Sé que es como tal vez un sueño muy guajiro. Muy utópico. Pero neta, o sea, con lo que empecé, las políticas migratorias son inefectivas, son contraproductivas, solo se están gastando millones y millones y millones. El problema no se va a solucionar así. Y realmente, mientras más se vuelven estrictas las fronteras, también aumenta más la xenofobia, esta deshumanización de las personas que migran. Preparé un cierre chiquito. Ay, a ver, bien preparada la Natalia. Dije que este tema sí me importaba. O sea, no que nosotros no. Cuando hablamos de migración solemos pensar en fronteras, números o política, pero al final estamos hablando de personas, de madres que caminan con sus hijos en brazos, de jóvenes que sueñan con un futuro mejor, de comunidades que cambian y se transforman. Sí, la migración trae retos enormes, como pobreza, xenofobia, desigualdad y desplazamientos, pero también trae aprendizajes, resiliencia, diversidad, culturas que se encuentran y se enriquecen. No todo está perdido, al contrario, estamos frente a la oportunidad de preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser, una que levanta muros o una que tiende la mano, una que calla frente al dolor o que se atreve a hablar y a actuar por los demás. Cada uno de nosotros puede hacer algo desde donde está, informarnos, escuchar sin prejuicios, defender la dignidad de quienes migran y alzar la voz cuando veamos injusticias. La migración no es un problema que resolver, es una realidad que tenemos que abrazar con humanidad. Y si entendemos eso, cada paso que demos, por pequeño que parezca, se convertirá en un puente. Y vaya que el mundo necesita más puentes. Y esto va completamente hacia donde lo quieras exteriorizar, donde lo quieras vivir, hasta quien te pide dinero en un semáforo, puedes hacer la diferencia muy cabrón en tu día a día. Sí, no mames, no tienen ni idea cómo les puedes ayudar con 20 pesos que des. Puede significar que coma un día una familia. Y esa pinche campaña que lanzaron hace un tiempo de que si los ayudas, tú los estás condenando a seguir en las calles y a seguir sin trabajo, chingas a tu madre, güey. O sea, neta, estás responsabilizando al ciudadano promedio de que si le das 5 pesos, 20 pesos, 30 pesos a alguien que te encuentras en un semáforo, no tú, pinche gobierno de mierda que los tratas de la chingada, ni siquiera les dan empleos. O sea, no hay forma en que puedan mejorar su calidad de vida mientras están en el transcurso que duren en México, si es que logran llegar a Estados Unidos. Pero mientras están aquí están condenados a vivir de la chingada. Entonces tú, pinche gobierno de mierda, no vengas a decirme que yo soy responsable al darles 30 pesos de que estén en la situación en que están. Quería terminar bonito con mi mensaje y después me volví a emputar. Pero bueno. Sí, o sea, si ves a una persona migrante, o sea, nada más trata de ver su humanidad. Sí. Si puedes ayudarle, si puedes donar cosas a un refugio de migrantes, no mames, puedes cambiarle la vida a alguien. Sí, y para todas las personas que dicen, ay, es que lo que no me gusta es que vayan con sus hijos, ¿por qué nos quieren hacer sentir lástima trayendo a sus bebés? Cabrón, ni siquiera tienen dónde quedarse. ¿Tú crees que lo hacen por darte lástima? Que te pongan ahí a sus bebés, que te pongan a sus hijos. No tienen dónde dejarlos. Sal tantito de tu pinche burbuja de privilegios y neta ayuda si tienes la posibilidad. Y al menos trata de cambiar la manera de cómo percibes a esa persona. Si tienes miedo, trata de pensar de dónde surge ese miedo. De todos los discursos que nos han dicho. Y piensa más bien en lo que está pasando y lo que le falta por pasar. Sí, más empatía, menos culerismo. Pues bueno, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como Aldo Maledictus. Me encuentran como Natash Will, W-E-A-L. Me encuentran el podcast como findelostiempos.mx en Instagram y en TikTok.
En YouTube tienen que buscar El fin de los tiempos, podcast. O fíjense en la descripción del episodio, que nunca las lee, pero ahí vienen también nuestras redes sociales. Ay, pero igual es bueno mencionarlas. Hay gente que no ve y solamente escucha. Ajá, justamente. Pensé que hablabas de mí, de que yo no leo las descripciones. Pues bueno, cuídense. Y si pueden cuidar de alguien más, también. Sí. No sé, ese es de un podcast, el de Reconomics, pero ya se me olvidó cómo lo dicen. Pero ese es el sentimiento, pues. Cuídate. Podríamos hacer un outro así para el nuestro, ¿no? No, acuérdate. Es que a Natalia siempre se le olvida que el chiste de nuestro podcast es que acaba muy repentinamente.